Hola a todos, en este día vamos a estar hablando sobre un tema muy especial y el tema que hoy estaremos desarrollando lo hemos titulado La Wicca versus la Biblia, donde vamos a estar hablando sobre su origen, su historia, sus creencias, sus enseñanzas, sus prácticas y aún más, lo más importante que es que vamos a estar hablando sobre la gran diferencia sobre las enseñanzas de la Wicca y de la palabra de Dios, la Biblia. Comencemos con el origen. La religión moderna de la Wicca, conocida también como brujería o el arte de los misterios, forma parte del movimiento neopagano. Todas las ramas del movimiento neopagano intentan revivir a los antiguos dioses y diosas. Ahora bien, los Wiccas y grupos neopaganos se alimentan de diversas fuentes que incluyen al gnosticismo, los escritos del oculto, la masonería, el espiritismo y hasta la ciencia ficción. Durante la Edad Media y hasta comienzos del siglo XVII, las brujas, los brujos y los satanistas eran cazados y asesinados por los católicos. Sin embargo, la Wicca y el satanismo son dos religiones muy diferentes. Ahora bien, el surgimiento del movimiento de brujería moderno tiene sus comienzos en 1884 y se calcula que en todo el mundo hay entre 50.000 y 500.000 brujos o brujas y neopaganos. Hoy la Wicca es reconocida en Estados Unidos como una religión legítima y aún más, es protegida por la ley. La Wicca se practica en ramas de los cuerpos militares y también se ha vuelto muy popular entre los adolescentes en estos últimos años. Ahora vamos a estar viendo sus enseñanzas, sus prácticas, sus creencias para tomar conocimiento sobre ello. En esencia, la Wicca es una religión de la naturaleza que se basa en la reverencia por el planeta Tierra, visto como manifestación de la diosa o la Gran Madre. La Wicca y el neopaganismo son similares en muchos aspectos a la religión de la naturaleza que se menciona en la Biblia. Imagínense cuántos años atrás, donde se adoraban muchísimos dioses y mezclaban las religiones. Por ejemplo, las religiones de fertilidad de Canaán atrajeron a muchos israelitas y causaron la ira de Dios sobre ellos. Y lo vamos a ver en la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice el libro de Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 22 al 24, dice lo siguiente: y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todos los que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho delante de los hijos de Israel. Ahora bien, a causa de esta tremenda diversidad entre los neopaganos y los de brujería, es difícil decir específicamente qué es lo que creen las brujas, qué es lo que creen los brujos y qué es lo que creen los neopaganos. En general, se niegan a tener una autoridad central. También están en contra del dogma religioso. Sin embargo, al crear sus propias creencias, los neopaganos mezclan y combinan diversas visiones y prácticas para construir su propia religión.
La brujería y otros tipos de neopaganismo se alimentan mayormente de la experiencia personal. ¿Qué es eso? Los neopaganos ven la verdad como relativa. La única forma en que uno puede conocer cualquier tipo de verdad es a través de las emociones. El principio ético clave que enseñan los neopaganos se llama Rede Wicca. Rede Wicca, que podría formularse como decir: haz lo que quieras, pero sin dañar a nadie. Los Wiccas creen que deben seguir lo que indica su conciencia. Además, sienten un odio profundo hacia el cristianismo por la afirmación exclusiva de ser el único camino a Dios. Muchos neopaganos creen en el animismo, la idea de que la tierra entera es un organismo vivo. La perspectiva de algunos brujos y de algunas brujas es que el animismo es el corazón y el alma de la antigua brujería. Algunos neopaganos hasta creen que la materia inerte está viva. Estamos hablando de las rocas, que todos sus objetivos del universo entero tienen algún tipo de conciencia interior. Ahora bien, el politeísmo, el panteísmo, el monismo también son perspectivas sostenidas por algunos neopaganos. La brujería celebra 8 fiestas principales al año, que llaman sabbats, todas centradas en los ciclos solares. Las reuniones regulares de las brujas y de los brujos se llaman Esbat. Las actividades incluyen iniciación de nuevos miembros a su grupo, donde hay capacitación, enseñanzas de brujería, adivinación, donde hay magia y aún más, hay práctica de rituales. El Esbat por lo general se realiza durante la luna llena. Las brujas y los brujos también practican entrar en estados de trances. Cuando están en esos estados de trances, creen estar poseídos por la diosa. Los estados de trances comunes se describen como atraer a la luna o atraer al sol. La adivinación, la magia y los hechizos también forman parte de la práctica de la brujería. Muchos también practican el espiritismo y la comunicación con los espíritus. Ahora bien, vamos a ir a lo más importante, que es ver la diferencia entre la Wicca y la palabra de Dios. Veamos lo siguiente en cuanto a la revelación. La experiencia es más importante que el dogma, la metáfora y el mito más importante que la doctrina. En la brujería cada uno debe revelar su propia verdad. Ahora bien, comparemos esa idea con lo que dice la Biblia. Veamos lo que dice el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 47. Y así vamos a ir en distintos versículos viendo para ver este grave error sobre las enseñanzas de la Wicca. Dice ahí en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 47, dice: y me regocijé en tus mandamientos, los cuales he amado. Y me regocijé en tus mandamientos. Ahí el salmista daba a entender que son los mandamientos de Dios los que vienen como revelación. Es la palabra de Dios la que viene como revelación para guiar a nuestra vida.
Veamos ahora el libro de Salmos, ahí también, pero en el capítulo 119, en el versículo 72. Dice lo siguiente: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Veamos lo que dice en el Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y en el versículo 140 de ese mismo capítulo 119, dice: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Una y otra vez el salmista da a entender y da por concluido que es la revelación, es la palabra de Dios, es la ley de Dios, es lo que Dios tiene para cada ser humano, para cada persona, y eso es realmente lo que vale. No es que cada uno puede revelar su propia verdad, no, porque si cada uno tiene que mostrar o revelar su propia verdad, seguramente que habría muchísimos problemas, aún más de los que hoy en día hay, con tantas sectas y religiones que contradicen la palabra de Dios. Veamos lo que dice el libro de 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Ya ahora en el Nuevo Testamento dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, si cada uno revela su propia verdad, seguramente que habría muchísimo más problemas de los que hay hoy, cuando sabemos de que hay una verdad, y esa verdad es la palabra de Dios revelada en Jesucristo. Ahora veamos lo siguiente, veamos en cuanto a la deidad. Para la mayoría de los neopaganos se encuentra, al reconocer la deidad, se encuentra la divinidad de la naturaleza y de todas las cosas vivas. Pero para los cristianos, los hijos de Dios, que adoramos al Creador y no a su creación, veamos lo que dice la palabra de Dios. Veamos y vamos a ver lo que dice en el Antiguo Testamento y vamos a ver también lo que dice en el Nuevo Testamento. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 39, eso es Antiguo Testamento, dice lo siguiente: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Ahora veamos lo que dice en el Nuevo Testamento. Libro de Romanos, capítulo 1, versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, veamos bien e interpretemos bien, como aquí dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, la verdad de Dios por la mentira, atentos ahí, honrando y dando culto a las criaturas, a la creación de Dios, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y veamos lo que dice Judas, es un solo capítulo, veamos lo que dice en el versículo 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad e imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Hay una gran diferencia en la cual podemos reconocer y darnos cuenta sobre lo que piensan los neopaganos, los brujos, en cuanto a Dios, en cuanto a una deidad. Y aquí la palabra nos muestra que hay una gran diferencia entre Dios, el creador de todo, y nosotros que fuimos creados, aún así, a imagen y semejanza
de Dios. Dios es Dios, nosotros somos su creación. Veamos ahora lo que piensan en cuanto a Jesús, el Cristo. La brujería rechaza que Él, hablando de Jesús, fuera Dios encarnado o aún más, el creador del universo. Una típica visión neopagana de Jesús es que Él era un gran brujo blanco. Pero nosotros los cristianos, los hijos de Dios, creemos que uno de los nombres de Jesús es Emmanuel, como lo revela la Biblia, la palabra de Dios, que significa Dios con nosotros. Vamos a ver lo que dice el libro de Mateo capítulo 1, versículo 18, y vamos a estar leyendo hasta el versículo 23. Y veamos lo siguiente: el nacimiento de Jesucristo fue así. Veamos cómo lo describe aquí Mateo. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta por medio de la palabra, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías reveló y mostró de que de una virgen iba a nacer el Mesías, el Salvador del mundo. Y hablaba sobre el nombre Emmanuel. Y aquí en el Nuevo Testamento se presenta el ángel y le da un mensaje a José para confirmar lo que se había hablado y dicho en el Antiguo Testamento. Ahora bien, veamos lo que dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio, siempre hablando de Jesús, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Veamos lo que dice Juan también, capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora bien, pensemos y reflexionemos lo siguiente: qué locura es pensar de que aquel que murió por nuestros pecados, aquel que vino a la cruz, aquel que se encarnó para que podamos ser salvos y enseñarnos una vida, hay un grupo de personas, de brujos, de neopaganos, que piensen simplemente de que Jesús era un brujo blanco. Claro, lo querían llevar a su territorio y decir que era parte de ellos, pero no era así. Jesús mismo era Dios, es Dios y seguirá siendo Dios. Veamos lo que dice en Juan capítulo 8, versículo 24. Dice lo siguiente: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados,
porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y en el capítulo 14, versículo 6 también de Juan dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ahora veamos lo que dice el libro de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y aún más, muerte de cruz. Si seguimos hablando de Jesucristo, nos damos cuenta del grave error, la gran diferencia entre lo que piensan los de la Wicca, los brujos, los neopaganos, en cuanto a Él, y lo que dice la palabra, las Sagradas Escrituras, que es verdad. Ahora vamos más adelante y veamos lo siguiente en cuanto a la humanidad. ¿Qué es lo que piensan los de la Wicca? ¿Qué es lo que piensan los brujos? ¿Qué es lo que piensan las brujas? Porque ellos creen en su propia naturaleza divina. ¿Eso significa que eres una diosa o eres un dios? Pero nosotros los cristianos creemos que aunque estamos creados a imagen de Dios, todos somos pecadores y hemos caído. Y hemos nacido así. Veamos lo que dice el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, pero no somos dioses. Al contrario, Él nos creó para que nosotros podamos caminar, ser obediente, hacer lo que a Él le agrada, y fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Más adelante vamos a estar hablando sobre ser creado a imagen de Dios, pero vamos a centrarnos bien en esto, porque veamos ahora lo que dice el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Jesús también enseñó que todas las clases de males vienen de adentro del ser humano y no de Dios. Veamos esto que es muy, pero muy importante. Y por causa de esto, hay tantos matrimonios, familias destruidas, personas abandonadas. Veamos lo que dice el libro de Marcos capítulo 7, versículo 14 al 23. Veamos esta gran verdad. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todo y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, y él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque es de dentro del corazón de los hombres que salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios,
los hurtos, las avaricias, las maldades, los engaños, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Jesús le estaba diciendo, tienen que tener muy en claro que todo lo que ingresa al hombre va a terminar ¿a dónde? A la letrina, le estaba diciendo. Pero lo que sale del hombre, que está ahí en el corazón, es mucho más peligroso, o aún más, es mortal. Porque dice que salen los malos pensamientos, salen los adulterios, salen las fornicaciones, salen los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. ¿Cuántas cosas salen de adentro del hombre que hacen perjudicar a una mujer, que hacen perjudicar a los hijos, que hacen perjudicar al esposo, que hacen perjudicar a otras personas? ¿Por qué? Porque salen de ahí. Ahora bien, si tú te pones a pensar y piensas lo siguiente, veamos esto que es muy importante, veamos lo siguiente. ¿Ves a un hombre que engaña a su esposa? ¿Tú qué dices? ¿Ves a una mujer que engaña a su esposo? ¿Tú qué dices? ¿Ves a un hombre que comete un abuso sexual sobre otra persona? ¿Tú qué dices? ¿Ves a una persona engañando a la otra? ¿Ves a una persona con maldad, con soberbia? ¿Tú qué dices? Uy, qué persona, ¿por qué están así? Pero lo que muchas veces no se piensa ni se dice, que eso es lo que hay en su corazón. Y ¿sabes qué? Cuando hay algo en el corazón, luego eso se practica, luego eso se hace, porque está en el corazón y tarde o temprano va a salir a luz y se va a manifestar y va a dar a consumir lo que hay en el corazón. Un hombre que engaña a su mujer es porque antes tuvo en el corazón engañarla. Un padre que abandona a sus hijos está en su corazón, pero luego lo termina ejecutando. Es impresionante este tema, porque es del corazón donde salen todas las cosas. Ahora vamos a ir avanzando y vamos a ver lo que la mayoría de los brujos y de las brujas creen en cuanto a la reencarnación, porque ellos creen en algún tipo de reencarnación. Sin embargo, para la brujería, la reencarnación no es como lo ven los orientales, sino como algo positivo que eleva el alma a su progreso hacia la condición de deidad. Pero la reencarnación es antibíblica y es así, y es lo que vamos a ver en la Biblia. Veamos lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 8. Veamos lo que Pablo le está hablando a los corintios. Le dice lo siguiente: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Él estaba diciendo, uno quiere dejar el cuerpo mortal y estar en la presencia de Dios, pero confiamos y quisiéramos hacerlo, pero no es el tiempo. Veamos lo que luego dice en Hebreos capítulo 9 versículo 26 al 28, dice lo siguiente: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, hablando de Jesús, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que murieran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Jesús va a regresar y va a buscar a quienes, aquellos que confiaron en Él, aquellos que son salvos, aquellos que son sellados por el Espíritu Santo. Va a buscarlo, pero no van a estar en el juicio final para ser condenados. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque Jesús ya nos salvó. La Biblia nos enseña y nos dice de que cuando nosotros le creemos y confiamos y creemos plenamente en Él en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca, somos salvos.
¿Salvos de qué tú puedes llegar a pensar? Salvos de un infierno eterno. Un infierno eterno. Pero también hay un cielo eterno en el cual podremos estar con Dios. Veamos lo que dice 2 de Pedro capítulo 2, versículo 9. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Dice lo siguiente: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, cosa que tú tienes la oportunidad de ser un piadoso o ser un injusto. Los piadosos son aquellos que confían y entregan su corazón a Dios y están dispuestos a obedecer y hacer la voluntad de Dios. Pero los injustos son aquellos que hacen lo que se les da la gana, fornican, adulteran, engañan, abandonan a sus hijos, hacen todas cosas de males sin importar que están haciendo lo que a Dios no le agrada. Y ahora vamos a ver algo que para los seguidores de la Wicca, los brujos, los satanistas, es algo muy común, y vamos a hablar sobre el sexo. Algunos Wiccas equilibran la adoración a la diosa o más el dios con cuerno. ¿Por qué? Porque el sexo se ve como regalo que hay que disfrutar sin sentir culpa. Pero veamos lo que dice la palabra de Dios. Veamos lo que Dios dice para que podamos entender el plan de Dios. En el libro de 1 de Corintios capítulo 6, versículo 18 al 20 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el cuerpo cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En sí, ellos piensan que pueden hacer de su cuerpo lo que se les dé la gana. Ellos pueden fornicar, ellos pueden adulterar, ellos pueden tener sexo, distintas clases de sexo, como a ellos les parece. Pero la Biblia nos dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Se ha visto durante tanto tiempo y tantos años que las personas que fornican y están dedicadas a hacer de su cuerpo lo que quieran son las personas más enfermas físicamente, mentalmente y espiritualmente, que no pueden salir adelante. Personas enfermas de muchas maneras, con infecciones, con problemas mentales, son adictas al sexo y no pueden salir de eso. Veamos lo que dice 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 al 8. 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 al 8. Dice lo siguiente: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Miren esto: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo.
¿Quién nos dio su Espíritu Santo? Dios. ¿Quién quiere que podamos guardar nuestra vida íntegra en santidad, en santificación y no en inmundicia? Ese es Dios. ¿Y sabes para qué? Para tu beneficio y para mi beneficio. Ahora bien, la Wicca tiene una perspectiva mágica del mundo, en la cual los que practican intentan influir sobre la realidad mediante la invocación de espíritu o poderes invisibles. La magia es el arte de la brujería. Pero veamos lo que dice la Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 13, dice lo siguiente: cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni que practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que estas cosas hace, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. ¿Ve? Ellos piensan una cosa y la Biblia dice completamente otra. Veamos Isaías capítulo 8, versículo 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Aquí Isaías le estaba diciendo: tenemos a un Dios tan grande, lleno de revelación, lleno de verdad. Vamos a consultar a los muertos en vez de consultar a los vivos. Tenemos aquel que nos va a revelar las cosas como son. ¿Por qué vamos a consultar a los muertos? Porque cuando uno consulta o dice voy a consultar a los muertos, no es que está consultando a su ser querido, a su ser pasado, o a su abuela que falleció, o a su tía que falleció, o a su padre o a su madre que falleció, o a quien fuese. Muchas veces uno ve en los vidrios de los vehículos frases como diciendo: Martina, hablando tal vez de su hija, de un ser querido, me cuida desde los cielos, o diciendo seguimos en contacto contigo aunque no estés presente, y cuántas cosas. Eso no es correcto, porque lo que se termina haciendo es una comunión con demonios, con espíritus malignos que luego van a perjudicar seriamente su vida. Ahora vamos a ir a algo muy profundo, porque ya estamos casi finalizando sobre este tema, y vamos a hablar sobre la visión de los Wiccas en cuanto a la salvación. Porque ellos dicen lo siguiente: podemos abrir nuestros ojos y ver que no hay nada de qué salvarse, no hay lucha de la vida contra el universo, y aún más, no hay Dios fuera del mundo al que haya que temer y obedecer. Pero nosotros vamos a tomar un versículo de la palabra de Dios para que podamos responder a esta ignorancia espiritual de la cual están enseñando acerca de la salvación. Y vamos a ver lo que dice el libro de Juan capítulo 3, versículo 16. Un versículo muy conocido, pero con este versículo vamos a darnos cuenta ese error que están teniendo y cómo engañan al mundo entero enseñando esto. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que piensan, o cuál es más bien la visión de los Wicca acerca de la salvación? Que ellos dicen que pueden abrir sus ojos y ver de que no hay de qué salvarse,
de que no hay una lucha entre la vida humana y el universo, y que no hay Dios fuera del mundo, pero vemos aquí de que Dios envía a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y para concluir tenemos que pensar lo siguiente: hemos visto la gran diferencia entre los errores y enseñanzas de la Wicca y lo que Dios dice en su palabra, que es verdad. La brujería es solamente una entre diversas formas de ocultismo que tiene considerable atractivo para los adolescentes. Ahora bien, las películas y programas de televisión se crean en torno a la brujería, que van a aumento en particular entre niñas y mujeres, desde la escuela secundaria, en las universidades. ¿Para qué? Para engañar a esa juventud, para engañar a esas mujeres. Ahora bien, hay un libro que se llama Bruja Adolescente, que es muy popular. En lugar de introducción, en ese libro les dice a los padres que está bien que sus hijos lean ese libro, que les ayudará a explicar el por qué la brujería es una de las religiones de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. Les promete a los jóvenes lectores que podrán explorar qué se siente ser un brujo o una bruja de verdad, a medida que descubren cómo los misterios de la Wicca pueden iluminar sus vidas. Ahora bien, el libro también les enseña a preparar sus propias fórmulas mágicas con hierbas comunes, a crear sus propios espacios sagrados, y veamos esto, y aprender técnicas de la brujería para obtener amor, para obtener dinero, para obtener salud, para obtener protección, para obtener sabiduría. Todas estas son mentiras y engaños metiendo dentro de jóvenes, adolescentes, para engañarlos. ¿Cuántas personas, y aún más en América Latina, vemos carteles, anuncios diciendo podemos hacer regresar al amor de tu vida, podemos hacer regresar a esa mujer que te dejó, podemos hacer de que te vuelvas millonario, podemos hacer de que cobres salud? Pero todas esas cosas son mentiras, porque el único que tiene el poder para hacer de que una familia sea bendecido, el amor en el hogar sea firme y estable, y que venga una prosperidad de Dios, y que la familia tenga salud, y que sea protegida por Dios, y que la Biblia nos enseña que aquel que está falto de sabiduría, que la pida, que Dios le enviará sabiduría en abundancia y sin reproche. Todo es Dios. Y la Biblia nos dice que cuando lleguemos a los últimos o al último tiempo en el cual estamos viviendo, aún los escogidos de Dios pueden ser confundidos. Ahora veamos esto que es muy importante. Otras formas de actividades de ocultismo que son muy populares entre los jóvenes incluyen el vampirismo y lo que es gótico. Hoy en día podemos encontrar películas, dibujos de Disney y de cuántas cosas diciendo y mostrando sobre el vampirismo o lo gótico. Pero queremos romper con eso, queremos quebrar, porque sabemos de que Dios tiene el poder para que todo esto termine cayendo por suelo ante la verdad de Dios. Por eso vamos a orar, vamos a clamar a Dios, vamos a orar, porque queremos que todos aquellos que son engañados por la Wicca puedan ser libres y conocer la verdad y conocer la salvación. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús oramos para que cada persona te conozca, y aquellos que están siendo engañados por la Wicca sean libres y puedan conocer tu verdad para ser salvos del infierno y para estar contigo en el cielo luego de la muerte.
Porque no existe la reencarnación sino una vida eterna en el cielo o una vida eterna en el infierno. Gracias, Señor, por tanto amor. Te lo damos a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Gracias por darnos cada día la oportunidad de conocerte y de ser tus hijos y ser aquellos que sean cada día iluminados, enseñados, llenos de sabiduría, de entendimiento, para seguirte, hacer las cosas que a ti te agradan y disfrutar de una vida preciosa que tú nos has regalado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y te decimos amén y amén.